del planeta Tierra. Noticias. Política. Mañana habrá cortes programados de tránsito por la Asunción Presidencial. Desde las 8 y hasta las 14 estará interrumpido el perímetro comprendido entre Avenida Corrientes, las calles Ayacucho y Sarandí y las avenidas Belgrano, Paseo Colón y Alem. Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta las 11:30 habrá arterias habilitadas al tránsito dentro de la zona. En tanto, de 14 a 20:30, el perímetro restringido al tránsito será el comprendido entre las avenidas Corrientes, Alem, Paseo Colón, Belgrano y Bernardo de Irigoyen. Por la noche, la zona de tribunales se verá restringida por la actividad prevista en el Teatro Colón. Desde las 20 del domingo hasta la 1 de la madrugada del lunes, estará cortado al tránsito el perímetro comprendido entre la calle Talcahuano, Avenida Córdoba, Cerrito y Avenida Corrientes. Además, tanto el Metrobús de la Avenida 9 de Julio como el del Bajo se encontrarán inhabilitados de 11:30 a 14. Internacional. La Unión Europea aumenta la ayuda humanitaria para la población palestina en 2024. Será de 125 millones de euros para respaldar la labor de las organizaciones que trabajan en la Franja de Gaza y Cisjordania. Esta cantidad supone un incremento respecto a los 103 millones de euros en ayuda comprometida para este año. La decisión se adoptó debido a la escalada de violencia por el estallido de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Fútbol. Día de definiciones para la final de la Copa de la Liga. A las 18, Platense recibe a Godoy Cruz en el Estadio Único de San Nicolás. A las 22, definen su pase River y Rosario Central en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Más información en telam.com.ar. Ahora un respiro. En esta primavera 23 hay mucho más por delante. Comienza Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Ya estamos otra vez. Más de la primavera 2023. Fin. Espacio Publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841,
3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una hermosa alegría compartir un nuevo programa acá en la AM1010 Onda Latina. Sabés que Crónicas Barriales también la podés encontrar por YouTube, canal Generación Abierta de YouTube. La suscripción es gratuita. Ahí te vas a encontrar con nuestros programas, con todas las actividades que realizamos y con aquellas actividades que realiza Generación Abierta en otros ámbitos. Y si no, en www.generacionabierta.com.ar, que es nuestra página web, que ahí te vas a encontrar con notas interesantes, notas culturales, de letras, arte, educación, música, teatro, también los programas radiales. Y si usás la lupita y buscás algún poeta, seguro que lo vas a encontrar en nuestra página www.generacionabierta.com.ar. Muy bien. Bueno, vamos a Callecitas de Buenos Aires. Sí, así es. Hoy elegimos una callecita. ¿Y qué callecita, no? Sí. Una calle muy especial que tiene que ver con Mariano Moreno. Me parece importante recordar y que recordemos, ¿no, Luisa, a nuestros próceres que nos que hicieron tanto por nuestra patria. Por nuestra patria. Así es. Mariano Moreno nació en Buenos Aires un 23 de septiembre de 1778. Su padre, Manuel Moreno y Argumosa, nacido en Santander, era funcionario de la tesorería de las Cajas Reales. Su madre, Ana María Valle, era una de las pocas mujeres en Buenos Aires que sabía leer y escribir, y Moreno aprendió con ella sus primeras letras. El de los Moreno era un típico hogar de funcionario de mediana jerarquía, con casa propia y varios esclavos, en los Altos de San Telmo, prudente distancia del aristocrático barrio del Fuerte. Yo sé que, acá no sé si lo dice, pero eran 14 hermanos. Eran muchos, sí. Sí. El de Moreno, como dijimos, su aprendizaje posterior estuvo limitado por las escasas posibilidades económicas de su familia. La Escuela del Rey y el Colegio de San Carlos, que solo lo admitió como oyente. Fray Cayetano Rodríguez, uno de los maestros de Moreno, le abrió la biblioteca de su convento. Su aspiración a seguir estudios en la Universidad de Chuquisaca se vio postergada hasta que su padre pudo reunir el dinero necesario. Finalmente, en noviembre de 1799, Moreno emprendió la travesía hacia el norte. 2 meses y medio de viaje, incluyendo 15 días de enfermedad en Tucumán, fueron el prólogo de la nueva etapa de su vida. Moreno tenía 21 años nada más cuando llegó a Chuquisaca. Allí trabó una profunda amistad con Matías Terrazas, hombre de gran cultura, que le facilitó el acceso a su biblioteca y lo incluyó en su círculo de amigos y discípulos. Respetando la voluntad de su padre, en 1800 siguió los cursos de teología en la Universidad de Chuquisaca. Un año después, se doctoró e inició los cursos de Derecho. De todos los autores que frecuentó en la biblioteca de Terrazas, Juan de Solórzano y Pereira y Victorián de Villaba le dejaron la más profunda huella. Solórzano reclamaba en su política indiana la igualdad de derecho para los criollos. Villaba, en su discurso sobre la Mita de Potosí, denunciaba la brutal esclavitud a que se sometía a los indios en las explotaciones mineras. En los países de minas no se ve sino la opulencia de unos pocos con la miseria de infinitos. Es bueno, ¿no?, esto de recordar, estamos recordando a Mariano Moreno y de paso estamos recordando a otras, ¿no?, 2 personas que también con un criterio, ¿no?, muy humano, sí, ¿no?, establecieron su posición frente a 2 aspectos muy importantes. Claro. Por un lado, la igualdad de derechos para los criollos y después denunciar la explotación de los indios, ¿no? Así es. De regreso a Chuquisaca escribió su disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios,
donde decía, entre otras cosas: desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefirieron dejar sus pueblos que a sujetarse en las opresiones y servicios de sus amos y jueces. También fue en aquella biblioteca donde Moreno tomó contacto por primera vez con los grandes pensadores del siglo de las luces. Quedó particularmente impresionado por Rousseau y su estilo directo y contundente. El hombre ha nacido libre, pero en todas partes se halla encadenado, decía el autor del Contrato Social. En 1804, Moreno se enamoró de la joven de Charcas, María Guadalupe Cuenca, quien estaba destinado por su madre a ser monja. Pero el amor por Moreno aumentó sus argumentos para negarse a la reclusión del convento. Se casaron a poco de conocerse y un año después nació Marianito. La situación de los Moreno en Chuquisaca se estaba tornando complicada. Entre 1803 y 1804, Moreno había hecho su práctica jurídica en el estudio de Agustín Gascón, asumiendo la defensa de varios aborígenes contra los abusos de sus patrones. En sus alegatos inculpó al intendente de Cochabamba y al alcalde de Chayanta. Las presiones aumentaron y Moreno decidió regresar a Buenos Aires con su familia. Qué valiente, ¿no? Así Siempre es. Moreno, en realidad, qué prócer. A poco de llegar, a mediados de 1805, comenzó a ejercer su profesión de abogado y fue nombrado relator de la audiencia y asesor de Cabildo de Buenos Aires. Durante las invasiones inglesas escribió una memoria con los acontecimientos más destacables. Yo he visto llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado más que otro alguno, cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar a 1560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad. Tras las invasiones inglesas, los grupos económicos de Buenos Aires se fueron dividiendo en dos facciones bien marcadas y enfrentadas: los comerciantes monopolistas y los ganaderos exportadores. Los comerciantes españoles querían mantener el privilegio de ser los únicos autorizados para introducir y vender los productos extranjeros que llegaban desde España. Estos productos eran carísimos porque España, a su vez, se los compraba a otros países como Francia e Inglaterra para después revenderlos en América. En cambio, los ganaderos querían comerciar directa y libremente con Inglaterra y otros países que eran los más importantes clientes y proveedores de esta región. España se había transformado en una cara ineficiente e innecesaria e intermediaria. Tras el interinato del virrey Liniers, ocupó el cargo en 1809 don Baltasar Hidalgo de Cisneros. La situación del virreinato era complicada. El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y Napoleón, que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal fuente de recursos. Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey tomó una medida extrema, aún contra la oposición del consulado. Aprobó un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin de siglos de monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses. Los comerciantes monopolistas españoles se opusieron y lograron que el apoderado del cónsul de Cádiz, Fernando de Agüero, enviara una nota de protesta al virrey en la que alertaba sobre los peligros económicos y religiosos que implicaba el comercio directo con los ingleses. Moreno escribió entonces su célebre Representación de los Hacendados. Allí defiende la libertad de comercio. Nada es hoy tan provechoso para la España como afirmar por todos los vínculos posibles
la estrecha unión y alianza con la Inglaterra, esta nación generosa que, conteniendo de un golpe al furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópoli auxilios y socorros, es acreedora por los títulos más fuertes que no se separa de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos. Acreditamos ser mejores españoles cuando nos complacemos de contribuir por relaciones mercantiles a la estrecha unión de una nación generosa y opulente, cuyos socorros son absolutamente necesarios para la independencia de España. Un memorando del Foreign Office de 1809 decía: sea que sigan dependiendo de España o que formen gobiernos independientes, lo cierto es que los sudamericanos en este momento abren sus brazos a Inglaterra. Es indiferente en qué forma buscan nuestra ayuda, siempre que el incremento de los negocios y el nuevo mercado que nos ofrecen para la venta de nuestras manufacturas compense nuestra protección. La redacción de este documento acercó a Moreno a los sectores revolucionarios que venían formándose desde las invasiones inglesas y de los que se había mantenido una prudente distancia. Tal vez por eso lo haya sorprendido el nombramiento como secretario de la primera Junta de Gobierno, según cuenta su hermano Manuel. Moreno no fue protagonista de la Semana de Mayo, no se lo escuchó como a Castelli en el famoso Cabildo del 22, ni anduvo por la plaza con los chisperos de French y Beruti. Su protagonismo comenzó el 25 de mayo de 1810 al asumir las secretarías de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Desde allí desplegará toda su actividad revolucionaria. Bajo su impulso, la Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. Creó la Biblioteca Pública y el órgano oficial de gobierno revolucionario, la Gaceta, dirigido por el propio Moreno, que decía en uno de sus primeros números: el pueblo no debe contentarse con sus jefes, con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas que existirán su codicia, no por el número de tropas que en muchos años no podrán igualar la de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. Por una circular del 27 de mayo de 1810, la Junta invitaba a las provincias interiores a enviar diputados para integrarse en Congreso General Constituyente. En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y los miembros de la audiencia trataron de huir a Montevideo y unirse a ello, que no acataba la autoridad de Buenos Aires y logrará ser nombrado virrey, pero fueron arrestados y enviados a España en un buque inglés. Al poco tiempo de partir Moreno hacia su destino londinense, Guadalupe, que había recibido en una encomienda anónima un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros, comenzó a escribirle decenas de cartas a su esposo. En una de ellas le decía: Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas, hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. La carta estaba fechada el 14 de marzo de 1811 y, como las otras, nunca llegó a destino. Mariano Moreno había muerto hacía 10 días tras ingerir una sospechosa medicina suministrada por el capitán del barco. Su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa. Guadalupe le siguió escribiendo sus fogosas cartas. Se enteró de la trágica noticia varios meses después, cuando Saavedra lanzó su célebre frase: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Los boticarios de la época solían describir los síntomas producidos por la ingesta de arsénico como a un fuego que quema las entrañas.
Bueno, la fuente es del historiador.com.ar de Felipe Piña. Más para hablar de Moreno, más para investigar, más para pensar y reflexionar en estos tiempos. Y bueno, nuestro homenaje. Sobre la posición, ¿no?, de todos estos patriotas que tanto hicieron por nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Vamos a tener el gusto, ¿no? Porque a veces, si bien estamos de fondo con un tema tuyo, ahora vamos a escuchar otro tema que fue grabado ¿en qué CD? En Historias sobre Historias. Bueno, Luis tiene 3 CD y uno de ellos es Historias sobre Historias, no es el último, es el anteúltimo, donde tiene una particularidad. ¿Cuál es? La particularidad es que cada canción, antes del comienzo de la canción, va precedida por un fragmento poético de un poeta contemporáneo. Algunos poetas de acá de Argentina, otros del exterior, que le dan tienen una cierta relación con el clima de la canción, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un poco a pedido tuyo, que vos me habías dicho la otra vez, ya que estamos con quienes le cantan a Buenos Aires. Tenemos justamente 2 temas, ¿no? Y este primero es un poema mío, poema que se llama Dama Viajera, que Carlos Flores Plantarrosa, el fundador del mítico grupo Los Laicas, le puso música. Así que bueno, vamos a pedirle a Fabricio. Adelante. Los círculos del sueño, como si un dios antiguo te cerrara la boca. ¿Detrás de qué otros cantos, sin estela, en qué aguas? Es de día en tu sueño bajo un sol diferente, sonámbula a la vez en la orilla y el centro. Oh, no despierten a la elegida en las profundas gargantas de las cosas. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello, lo siniestro, que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas, espejos de otros tiempos, que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos, como esa dama viajera que ama a un hombre pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello, lo siniestro, que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas, espejos de otros tiempos, que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos, como esa dama viajera
que ama a un hombre pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires. Hermoso tema, Luis. Sí, quedó muy lindo con la música de Carlos Flores. Decir que justamente en este caso el poema, el fragmento poético que antecede a la canción es del poeta Luis Benítez. Y ahora sí vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, Fabricio. Buenas tardes, estamos acá haciéndole una entrevista a la profesora y artista Emilia De Micheli. Estamos en el Cubo Verde Arte, en el mercado Vélez Sarsfield, donde se está inaugurando una muestra, Dibujos en Tránsito. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata Dibujos en Tránsito. Dibujos en Tránsito es un proyecto que armamos para establecer una vinculación entre el trabajo que desarrollamos en 3 instituciones diferentes, las ESEAS, las escuelas terciarias de formación artística, con docentes de la Belgrano, el Lola Mora y el Rogelio Irurtia. Estos docentes son Vale Zavala, que está por el Lola Mora, Claudio Gómez, que está por la Belgrano, que yo también doy clases en la Belgrano, y yo como docente que represento a la ESEA Rogelio Irurtia. Armamos este proyecto de dibujos en tránsito por este movimiento que vamos teniendo entre las instituciones, las vinculaciones, y pensar el dibujo en ese espacio que se va dando, en esa articulación en el territorio, y cómo crear nuevas articulaciones o como nuevos mapas de circulación entre esos espacios. Este proyecto, que es muy interesante y que además es muy dinámico, ¿no? Y que creo que integra mucho también la población de cada escuela, que esto me parece muy interesante. ¿Es el primer proyecto que se hace así o ya tuvieron otras experiencias? Para nosotros es el primer proyecto que hacemos articulando las 3 instituciones. Sí. No tengo registros, estuve averiguando, pero no he encontrado registros de proyectos que articulen a las 3 instituciones de enseñanza artística. Pero para nosotros es el primer proyecto. La idea es que este sea como el primero, y el año que viene, podemos continuar como con diferentes tomos y ediciones del mismo. Claro. ¿Y cuál fue la respuesta de los alumnos? ¿Cómo reaccionaron cuando les contaron de la propuesta? A los estudiantes, les encantó la propuesta porque era esto, por un lado pensarse en un libro, ¿no? Que es como la primera etapa de la propuesta. Luego en esto de poder pensarse en un espacio expositivo, ¿no? Entonces, ya era como un plus, así que era como súper motivador. Y después, la tercera etapa, que es la que vamos a concretar luego del cierre de la exposición y la entrega de los libros, que es digitalizar el material que está expuesto y con eso hacer un catálogo digital de todo el proyecto. Entonces, también es como una triple propuesta para los estudiantes que les encantó, en esto de, armamos un libro, armamos una exposición, armamos un catálogo y encontramos diferentes modos de contar esto de habitar las prácticas del dibujo. Sí, además es como habitar los diferentes diálogos, ¿no? De cada futuro artista, ¿no? Porque creo que detrás de cada alumno seguramente van a seguir el camino del arte, algunas alumnas, alumnes, otros quizás no, pero en este momento a lo mejor se vislumbran ellos como tal, ¿no? Sí, también algo que sucedió en esta construcción es que como todos provienen de diferentes lugares, hay estudiantes de zona sur, hay de zona oeste, hay de la capital, de diferentes zonas adentro de la capital, también fomentó otra manera de dialogar en ese territorio, ¿no? Y encontrar también otros modos, porque la mayor parte de ellos están entre tercer y cuarto años de los profesorados, y
está como muy cerca su egreso de las instituciones, y eso también despierta un montón de incertidumbres, ¿no? O sea, esto de, bueno, ¿cómo se habita la práctica artística? ¿Desde qué lugares? Esperamos que otros nos habiliten o podemos construir prácticas autogestivas, comunitarias y mucho más horizontales. Ver que se pueden construir proyectos así aunando fuerzas en ese territorio. Y también pensar que, bueno, desde la práctica docente ellos pueden gestionar y llevar a cabo este tipo de proyectos que después queda enmarcado dentro de los programas que se arman para las instituciones, que no necesariamente tiene que ser un trabajo extra, sino que uno lo enmarca dentro de esos contenidos, y también es una enseñanza y un aprendizaje, ¿no? Aprender a gestionar eso dentro del contenido, transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que los acerca desde diferentes lugares, por un lado la práctica docente y por otro la práctica artística, ¿no? Como otros modos de habitar. Claro, claro, sí, seguro que para ellos es muy importante. Y una pregunta, ¿ustedes piensan seguir con este tipo de proyectos? ¿De qué manera lo piensan también incorporar, digamos, en otros soportes que no sea de pronto el dibujo o el color? En principio le está planteado, esta parte del proyecto está planteado desde el dibujo, porque los tres somos docentes de dibujo y de proyecto, ¿no? Entonces lo pensamos desde ese lugar en una primera instancia, y bueno, sí empezar a contar un poco las prácticas del dibujo desde otros lugares, ¿no? Quizás no tan tradicionales o no tan formales, y pensar otros tipos de circulación. Pero siempre, bueno, decimos, bueno, después podemos pensar otras aristas, ¿no? Como dejando pasar este primer tramo del proyecto, empezar a pensar también como otras posibilidades. Un poco algo nos pasa en ese sentido que venimos pensando. Claro, poder trabajar de pronto otras cosas. ¿Y cómo sería trabajar otras posibilidades fuera de la institución, pero así con alumnos que han transitado instituciones de arte y que de pronto se encuentran que egresaron y dicen la palabra o la frase ¿qué hago?, ¿no? O sea, ¿cómo sería trabajar con estos chicos, estas chicas? Sí, también yo creo que una manera de trabajar eso en estas grandes preguntas que aparecen cuando uno va a egresar, o cómo se manifiesta esa práctica artística, un poco es esto de potenciar las herramientas o que incorporen, desarrollar las nuevas herramientas para que ellos puedan gestionarse también como sus propios movimientos por fuera de las instituciones. Y que también está bueno que sepan que, bueno, hay un acompañamiento, por más que egresen, uno es como, bueno, su red dentro del campo del arte. Entonces es una manera de decir, bueno, ustedes pueden proponernos nosotros también cosas a nosotras, y nosotros podemos pensar con ustedes, más allá de esperar siempre que uno proponga, ¿no? Porque en esto de construir esa horizontalidad, quizás está bueno potenciar que ellos puedan pensarse de otras maneras y que vengan y se acerquen con propuestas. ¿Hay alguna propuesta de parte de alguna de las tres instituciones o de las tres? De pronto trabajar con egresadas, egresados, para un poco trabajar habitar el campo del arte o el campo de la educación, ¿no? Porque creo que es el momento donde cualquier persona se empieza a preguntar ¿ahora qué hago?, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier carrera. Entonces, algunas instituciones tienen estos proyectos de trabajar con alumnos egresados. ¿Está en alguna institución o de parte de ustedes, pero no desde el deseo, sino ya trabajarlo de manera como un proyecto institucional? Yo creo que es algo que como que hay que darle como un espacio todavía, porque bueno, a veces uno también ahí depende un poco de las estructuras institucionales, y pensar qué lugares se les dan en los consejos directivos al área de egresados, ¿no? Entonces, si participan, no participan, cómo se fomenta el área de egresados, cuáles son las vinculaciones que se van a tener con los egresados, ¿no? Ese también me parece que es un trabajito que hay que ir haciendo institucionalmente. Porque hay que articularlo quizás desde ese lugar.
pero yo creo que es algo que va a ir surgiendo como también naturalmente a futuro, ¿no? Como, bueno, hay algo de la demanda de esos estudiantes que después egresan, que me parece que va a empezar a hacer eco en las instituciones y que van a decir, bueno, como, aparte de incorporarlos como docentes, cómo los acompañamos o cómo creamos proyectos conjuntos en sus territorios, articulando diversas instituciones, diversos espacios. Creo que es algo que se va a ir dando. Pero bueno, como todo, bueno, también lleva un tiempo de maduración, ver cómo hacia dónde van las fuerzas institucionales, ¿no? Me parece que hay que ver un poco qué es lo que va pasando en ese sentido. Claro, además, bueno, cada institución tendrá su propia modalidad. Exacto. Y sus propias necesidades, sus propias experiencias, como para poder empezar a llevar a cabo otro proyecto que está muy bueno para quienes egresan. Sí, yo creo que bueno, también las tres instituciones manejan volúmenes diferentes de estudiantes, entonces también las problemáticas que atraviesan las instituciones son otras, ¿no? Entonces me parece que ahí, bueno, va a haber que ver por dónde, pero sí, yo creo que es como una puerta que se abre ahí. Bueno, Emilia, te agradecemos y la muestra por lo menos va a estar una semana más para quienes la quieran visitar, martes, jueves y sábados de 17 a 20 en Chivilcoy 59. Bueno, muchísimas gracias por la apertura del espacio, por la invitación, por la entrevista, una alegría inmensa compartir las prácticas autogestivas. Bueno, muchas gracias, Emilia. Muy bien, seguimos acá en Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad, luego de escuchar esta interesante entrevista que Adriana Gaspar le hizo a Emilia de Michelis a raíz de la muestra en el Cubo Verde Arte. Estamos con el movimiento Poesía Buenos Aires, un movimiento mítico que de los años 50 a los 60 nos dejó muchos números de una, entre otras cosas, ¿no? Muchos números de una valiosa publicación que ya está en los anales de nuestra literatura. Habíamos comenzado con Jorge Enrique Móvili, continuamos con Raúl Gustavo Aguirre, luego con Edgar Bailey, y hoy vamos a adentrarnos en la figura de Rodolfo Alonso, quien fue uno de los más jóvenes integrantes de Poesía Buenos Aires. Antes de comenzar, aprovecho a saludar a la poeta Patricia Alonso, que es una fiel oyente, compañera de ruta, ¿no?, en esta tarea hermosa que es hacer poesía. Un cariño grande para Patricia, siempre está permanentemente, exactamente con nosotros. Rodolfo Alonso nace el 4 de octubre de 1934 en Buenos Aires. Como hijo mayor de inmigrantes gallegos, ambos de linaje campesino, a mí, dice él, me tocó enfrentar solo, por mi cuenta, sin apoyo de nadie, a la inmensa Babel que era entonces Buenos Aires. La fui descubriendo a tropezones y la recuerdo por fragmentos. El asombro de la primera lluvia, del primer granizo, el asombro de los primeros libros descubiertos en librerías de Lance, el primer Art, el primer Vallejo, el primer Macedonio, y el tango, el tranvía, la radio, el cine, y el lenguaje popular, coloquial, y los matices extranjeros, la canción. Solo mucho después percibí que mi infancia fue bilingüe, lo que trae consecuencias, y a la vez como dos infancias simultáneas, la metrópoli que me tocaba descubrir y la memoria de la aldea de montaña y la pequeña ciudad junto al mar de que aún hablaban entonces mis padres. El amor victorioso. Compañera, ya no me duele el día. Mujer, contigo nace mi voz. Rama intensa, el viento de tu nombre, todo cae sobre mí. El cielo, el sur, tu noche de dos alas, tu eternidad, el fuego de esa guitarra que ayer temblaba sola. Dice Rodolfo Alonso, fue mi padre el que eligió el Colegio Nacional de Buenos Aires. Por mi parte siempre tuve terror a los exámenes, a la idea misma de examen, y no sé cómo logré atravesar no solo la primaria, sino todo el bachillerato, que incluía 6 años de latín, sin habérmelo propuesto y sí que pudiera aún hoy explicar cómo lo hice.
sin rendir ningún examen por mis buenas notas y alcanzando incluso galardones. ¿Puede el miedo empujarnos a tanto?, dice Alonso. Casi desde niño me descubrí como grafómano, como adicto incurable a leer y escribir. Y también, desde muy joven, me sentí poseído por una doble obsesión: ser tan fiel a la más exigente poesía como a compartirla con mis semejantes. Cuerpo a cuerpo, de una oscura pasión o algún esfuerzo, de un puro golpe de amor, de cierta manera de hablar y sorprenderse, no podrás evadirte sin dejar una huella, algo que te descubra. Todavía con 16 años, a mitad del secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, dice Rodolfo, fue invitado en respuesta a una carta espontánea y recibido en el Palacio do Café, el lugar de reunión del grupo Poesía Buenos Aires. Allí estaban Raúl Gustavo Aguirre, Nicolás Espiro, Walt Reumann y el músico Daniel Saidón, quienes lo recibieron. Al día siguiente de este encuentro, Alonso cumplía 17 años. Fue recibido con naturalidad, fraternalmente, pero después de preguntarle si traía poemas, a lo que es un clásico, ¿no? Allí mismo se lo juzgó sin concesiones. Las puertas estaban abiertas, pero la poesía era una cosa seria. Aquella convivencia, por lo general con jóvenes, solo unos cuantos años mayores, fue fundamental para su formación humana y artística. Por esos días se mantenía latente en el aire aquella esperanza de Tristan Tzara, hacer de la poesía una manera de vivir. Lejana Buenos Aires, todos esperan algo de la ciudad, todos esperamos un viento, un roce, una palabra, una cama de amor, un pan brillante. Ah, la ciudad que nunca alcanzaremos, la ciudad que nos suelta y nos deja solos, entre todos, temblando, esperando algo. A mediados del siglo XX surge en la Argentina un grupo de poetas de vanguardia que, apartándose de temáticas y modos poéticos fosilizados, persigue renovadas maneras de expresión. El grupo Poesía Buenos Aires significó un fértil aporte a partir de las variadas propuestas estéticas de sus integrantes. Poesía Buenos Aires, modesta revista argentina de vanguardia, con su título y sus poemas escritos en minúscula y sin signo alguno de puntuación, cosas por entonces escandalosas, de carácter absolutamente independiente y prácticamente artesanal, con 30 números publicados entre 1950 y 1960 en tiradas que oscilaban alrededor de los 500 ejemplares, fue posible merced a la generosidad y devoción de Raúl Gustavo Aguirre, que le imprimió el carácter de no incluir solo poesía, sino también traducción y ensayo. Permitió modificar los modos de escribir y vivir la poesía en Argentina. Sin Aguirre nunca hubiera existido Poesía Buenos Aires. Memente vivere, sobre esto dejemos crecer la hierba, Lichtenberg. Carne una vez tocada, carnecida que fuimos, sólida como el viento, firme como la luz. Carne asida, perdida, carne que eres memoria, aliento, duración, imprecisa, pendiente, sostenida en tu llama, frágil como el azar. Carne que causa ira, que devasta, que incendia, carne que deja ver, carne insumisa, eterna, perdurable, volátil, cierta, veloz, lejana. Carne que crece en otros, hecha carne o recuerdo, destino o circunstancia. Eso llamado amor, eso ya fue, ese llamado fue.
Carne, milagro en sí, insaciable milagro, que eres tu luz, la vida, que eres tu sol, la sombra. Carne fugaz, pasando irrevocablemente, convertida en historia cotidiana cruel. Carne rosada, intacta, que el futuro hará olvido. Y que el presente erige sobre vida inmortal. Si fuiste, eres y eres lo que serías, fuiste y serás, siendo, somos, lo sido, lo que hicieron de nosotros al ser. Somos lo que será y lo que ahora somos, ese ahora que fue. Dice Alonso, Aguirre me abrió las puertas de su mundo, como lo hacía siempre, de buena fe y con la máxima entrega. Puede ser que hubiera algo que ya había comenzado a germinar en mí, pero sin duda no sería quien soy, no hubiera hecho lo que haya hecho sin su ejemplo y sin su apoyo, tan íntegro y tan hondo, que no se hacía notar, que fluía de él naturalmente, discreto y reservado, pero firme y decidido en sus afectos y sus convicciones. Dado que la revista no se proponía triunfar, ni hacer carrera, ni profesionalizarse, elegimos o fuimos elegidos por la tierra de nadie, el lugar de combate más expuesto. Poesía Buenos Aires, aparte de haber contribuido más que ninguna otra publicación a la difusión de las principales corrientes poéticas del siglo XX, reveló sobre todo una nueva generación de poetas argentinos y una nueva manera de concebir el trabajo poético. Edgar Bailey, Mario Trejo, Francisco Madariaga, Leónidas Lamborghini, Hugo Gola, Francisco Urondo, Rodolfo Alonso colaboraban con frecuencia en la revista, que publicó también en algunos casos los primeros libros de algunos de ellos. Late el litio, latente, liviana, levadura, lúgubre ligadura, aluvión de lingotes. Levantarán el vuelo a luz que asola el suelo, los lastimosamente lazos de la licencia, de las licencias duelo, los lamentablemente lo levantan del suelo, sudor de la salina, ligan los relamidos, los que levanta el ala, la lleva, la leva de aledados, lejos, lejos, logramos eludir lo legado, lastima por el litio, lo habíamos olvidado, pero no los ladrones. Después de una interrupción de sus actividades a causa del servicio militar, que en aquel entonces era obligatorio en Argentina, Alonso se inscribió en la carrera de arquitectura, la cual abandonó algunos meses más tarde. Se descubre entonces escribiendo y publicando poemas, traduciendo de varios idiomas, amigo de pintores, músicos, escultores, arquitectos, cineastas y otros artistas e intelectuales decididamente modernos. Estuvo a cargo del Departamento de Actividades Culturales de la Universidad de Buenos Aires, en los rectorados de José Luis Romero y Riccieri Frondizi. Fundó con el compositor Francisco Kropp el Estudio de Fonología Musical de la UBA, primer laboratorio de música electrónica en América Latina. En 1963, el Instituto Di Tella le solicitó especialmente el prólogo para el catálogo de su primer premio internacional de pintura, Armando Krieger. Rodolfo Arizaga, Alejandro Pinta, el belga Van der Magen y el colombiano Sabogal, entre otros, pusieron música a poemas de Rodolfo Alonso. Fue director de Cultura en la provincia de Buenos Aires en 1984 y entre 1986 y 1989 director del Fondo Nacional de las Artes. Dirigió las revistas Claudia, Editorial Abril, Carina, Editorial Atlántida, Galicia, Centro Gallego de Buenos Aires y fue jefe de redacción de Argentine, Julio Moyano Ediciones. Ha sido especialmente invitado a importantes festivales internacionales de poesía en Colombia, Rumanía, Brasil, Bélgica, Canadá, Venezuela, etc.
Durante su trayectoria como poeta también ejerció la crítica literaria, escribiendo artículos también sobre artes visuales, colaborador especializado en temas de periodismo cultural y artístico para numerosas publicaciones del país y del exterior. Tuvo a su vez a su cargo la Cátedra de Historia de la Cultura Argentina en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Trabajó durante muchos años para el diario tucumano La Gaceta, específicamente en su suplemento cultural, y tuvo la oportunidad de viajar y conocer a muchas de las personalidades más prominentes de la literatura del momento. Es decir que estamos en presencia de un gran poeta, pero que aparte fue un gestor cultural importante y que cumplió funciones como funcionario, digamos, ¿no? Actividades como funcionario en lugares de la nación, ¿no? Así o sea, es, lo cual implica una gran responsabilidad, ¿no? El poncho de los pobres. Bajo este vendamal de impiedad y de infamia que anega el corazón y ciega hasta dolernos, sobre el cuerpo aterido de tanto despojado, en situación de calle, en situación de abismo, de tanto despreciado, de tanto depredado, de tanto despedido por la cruel impune, del poder de poderes, del poder de la fuerza, del oro que nos hiela bajo todas sus formas, todavía tenemos al sol dando una mano. El sol, poncho de pobres en la miseria injusta, inmerecida sobre un país desolado, asolado por deudas de eficacia siniestra. Todavía nos queda el roce tibio, hermano, de su abrazo en los hombros, buscando devolvernos el calor que nos forje, buscando despertarnos. Excelente poeta, excelente poesía. Los poemas que estás leyendo de Rodolfo. Que decir que, aparte, muchas veces leyó nuestro ciclo Antonio Liberti, y recuerdo la última vez que leyó, unos años antes de la pandemia, lo invitamos para que no solamente leyera sus poemas, sino dialogar con él sobre poesía, porque era un gusto realmente conversar. Un hombre muy avesado, lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo que estamos recordando de él, muy avesado teóricamente en el tema, entonces realmente uno se enriquecía, ¿no? Sí. Compartiendo el diálogo con él. Y ahora justamente vamos a ir a escuchar esta canción que yo compuse hace unos años, que tiene que ver con el Café Montserrat. La canción se llama El Sur en Montserrat. No pensé cuando la escribí, la verdad, que el Café Montserrat iba a desaparecer. No, la verdad que nunca lo pensamos. No estaba en mi mente pensarlo cuando escribí esta canción. Tampoco es una pandemia, así que... Tampoco, claro, exactamente. Bueno, de hecho el CD fue presentado un año antes de la pandemia, unos meses antes en realidad, sí. Porque fue a fines del 2019. Y otra cosa interesante es que el fragmento poético que antecede a esta canción es del gran poeta argentino Héctor Miguel Angeli. Adelante, Fabricio, por favor. Hay un árbol en la avenida costanera del sur que siempre me emociona porque es bello, y es bello porque ama su verde corazón y lo prodiga como un manso animal a los brazos del cielo y de las lomas. Aquí, en torno de la noche, detrás de los suburbios, se oye murmurar. Aquí perduran para siempre aquellas hondas voces que supieron brillar. Café de los poetas, café de los artistas, no hay nadie que desista del sur de Montserrat. La bruma de la lluvia es un cándido gesto, poéticas razones grabadas sin piedad.
Las horas retenidas en fotos y palabras evocan las grandes noches de Montserrat, ese mágico encuentro de amigos desvelados por un mismo sueño. Aquí desfilan como en un puente que mira hacia el riachuelo las siluetas de Antonio Oliverti, Alberto Rizzo, José Martínez Bargiela, Susana Fernández Achao, Ernesto Goldar, Nina Turler, Elida Mancelli, Horacio Preller y tantos otros queridos amigos que siempre nos acompañarán. Aquí se funda una morada que aleja los pesares del diario acontecer. Aquí hay magos que ilusionan, hay duendes impostores de 20 a 22. Café de los poetas, café de los artistas, no hay nadie que desista del sur en Montserrat. La bruma de la lluvia es un cándido gesto, poéticas razones grabadas sin piedad. La bruma de la lluvia es un cándido gesto, poéticas razones grabadas sin piedad. Bueno. Hermoso tema, Luis. Ya es historia, ¿no? El Café Montserrat. Ya es historia, pero bueno, están los corazones. Que albergó a tantos poetas, ¿no? Y artistas. Lo bueno es que está escrito, lo bueno que está cantado, lo bueno que la gente le ha honrado, ¿no? Ese lugar y lo sigue honrando y extrañando. Así sí, que, bueno. Es verdad. Bueno, siendo muy, pero muy joven, Aldo Pellegrini le encarga a Rodolfo Alonso seleccionar, prologar y traducir primero a Fernando Pessoa, absolutamente desconocido hasta ese momento, incluso en Portugal, y luego otro grandísimo poeta, Giuseppe Ungaretti. Oh, qué bueno. En ambos libros la repercusión fue enorme, a tal punto que hubo que hacer reediciones sucesivas y hasta se dio el caso de ediciones piratas. A los 33 años, con la indemnización por su cese como director en una revista, funda su propia editorial, prácticamente artesanal, pero que llegó a lanzar más de 250 títulos. Lo mío nunca fue una empresa propiamente dicha, dijo Alonso, sino más bien una actividad de artesano, individual y múltiple, casi sin empleados. El resultado fueron más de 250 títulos diferentes, muchos de ellos varias veces reeditados, y que se ha ido convirtiendo en una referencia de culto, con ejemplares buscados y rebuscados por coleccionistas y bibliófilos. Duro mundo, chau amargura, Roberto Art. Uno. Está dividido en varios, ágil en medio de la mañana, de las ciudades que me condenan y el viento que me inicia. Tengo derecho a tanto, a la caricia, al más rotundo abrazo. Voy aprendiendo a respirar. Me acuesto, me levanto, voy conociendo los dedos del clima, hago mi día con los otros y agito unas palabras como tantas. Me atrevo a decir, estoy creciendo, y me atrevo a decir que hay que apoyar el pecho sobre el mundo para agotar la luz de la aventura, las naves del desvelo, el paso libre a través de las leyendas. Voy conociendo las voces de los inocentes, del primero caído del sonreír, el sabor de mis años acogidos sin destreza. Quisiera hablar sin olvidar a nadie. Hago el amor en las plazas y en las calles, en todos los rincones de la historia, y no conozco piedras en el amor. Si hay gestos que me convocan, otros cobijan mi ternura, hay una altura dulce que conmueve mis horas.
ella hablará por mí. Una ciencia me tiembla en el aliento, el camino rebelde, la aurora bien nacida y los remordimientos sentina de mi vuelo. Nadie se niega a comenzar a reír, no nos hemos conocido todavía, no hemos conocido de más hasta que la poesía estalle como una verdadera palabra. Por la noche sé permanecer, sé crecer y conocerme, o dejarme caer desprevenido sobre mis semejantes, junto a mis semejantes. Y esto no cuesta mucho, y este cuerpo sin aire es un silencio enorme. He construido mi dominio, tengo el día, la ciudad, el pecho de la lluvia, la libertad como una mano. Y para recordarse cuánto pesa la esperanza, tu mano sobre mí, mano para jugar a cómo vamos, mano, comienza el tiempo. Bueno, para finalizar, decir que Alonso publicó más de 30 libros y recibió numerosas distinciones literarias, entre ellos el premio de la Fundación Argentina para la Poesía, premio Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional, el premio Conex de Poesía, el premio nacional también de poesía y también en el exterior. Un gran poeta, un gran gestor cultural, una gran figura realmente en nuestra literatura y un gusto haber podido recordarlo hoy en Crónicas Barriales. Nos vamos yendo, quédense acá en la M100010 porque ahora viene Nueva Ola y algo más con nuestro amigo Luis, y le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias.